hermanos en cualquier lugar del mundo también la puedan ver. Amén. Entonces, yo sé que los hermanos lo hacen, ellos son muy especiales con todo esto de nuestra página. Entonces, vamos a ocuparnos de la palabra del Señor. Les voy a pedir que hoy todos me ayuden a predicar. Como saben, apenas, pues no debiera de estar aquí, es decir, desde el punto de vista médico no debiera de estar aquí. Me hicieron una cirugía un poco complicada, especialmente muy dolorosa, en la parte donde uno hace el mayor esfuerzo, que es el abdomen. Ya comprenderán que no es fácil. Si uno va a respirar, la fuerza la hace ahí, hay fuerza consciente e inconsciente que uno hace ahí, con el abdomen. Y si no, pregúntele a los que cantan, y a los que cantan ópera, así que más, que toda la fuerza la tienen que hacer aquí. Ajá. Entonces, pero bueno, a pesar de todo, aquí estoy con la bendición del Señor. Amén. Gracias a Dios. Voy a rogarles que, antes que todo, puestos en pie, leamos la palabra del Señor. Ahí me van a colaborar y van a fijar este pasaje, por favor. Ubiquemos Lucas capítulo 17, verso 28. Lucas 17, 28. Aquí hay una afirmación de Jesús que es muy trascendental. Observen bien lo que él dijo. Fijemos nuestra atención en lo que él dijo. Vamos a retrocedernos un poco al 26 para que tomemos la idea. Vamos nos retrocedemos al 26 y arrancamos de ahí en adelante. Note lo que dijo: como fue en los días de Noé, así también será, ¿cuándo? En los días del Hijo del Hombre. ¿Qué hacía la gente en aquel entonces? ¿Y qué diferente hace la gente hoy? ¿Qué hacían? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Y qué pasó? Y vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Y los destruyó a todos. Asimismo, vuelve a decir, vuelve a poner este valor igual, diciendo: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Ese es el tema sobre el que hablaremos hoy. Así como en los días de Noé, así como en los días de Lot. Él dijo, de pronto va a ser un poco parecido. No, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Hay alguna similitud entre lo que hacían ellos a lo que hace el mundo de hoy, o no hay ninguna similitud? ¿Ven algo igual? Alguien dirá, pero yo no le encuentro nada grave. ¿Cuál es el problema que comían? ¿Cuál es el problema que vestían? ¿Cuál es el problema que edificaban? ¿Cuál es el problema que se casaban? No le encuentro ningún problema. Ya vamos a ver el problema. Veremos el problema. El que la gente no ve a simple ojo, vamos a verlo con el telescopio de Dios, a ver cómo se ve. Alabanzas a Dios. Vamos a entonar un coro mientras tanto y preparamos nuestra mente, nuestro corazón para Dios en esta hora. Qué bueno que cada uno podamos tener un lugar donde ubicarnos adecuadamente, donde podamos dedicar estos minutos
y dejar que Dios nos hable de la mejor manera, para que ese día y ese estar aquí no sea en vano. Yo sé que muchos tuvieron que luchar mucho con esa cobija para soltarse en esta mañana, y haber librado esa batalla y fin soltarse ni estar aquí es un gran triunfo, para que ahora alguna distracción eche a perder esa victoria, pues no tendría sentido. Vamos a tratar de recibir de Dios lo mejor. ¿Cuánto necesitamos del Señor? ¿Y cuánto necesitamos que Él nos hable hoy? Alabanzas al Señor. Jehová es mi luz y mi castigo. A ti clamé. A ti clamé y me sanaste, por eso te glorificaré. Eres santo, recibe adoración. Busqué a Jehová y me oyó, bendito sea el nombre de Dios. Eres lindo, es mi adoración. Jehová es mi fortaleza y escudo, Él es mi roca y castillo, Él es santo, Él es digno. Lámpara es su palabra, iluminará mi camino. Él es santo, Él es santo, digno. Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Él es santo, Él es digno, Él es Dios. A ti clamé y me sanaste, por eso te glorificaré. Eres santo, recibe adoración. Busqué a Jehová y me oyó, bendito sea el nombre de Dios. Él es digno de mi adoración. Jehová es mi fortaleza y escudo, Él es mi roca y castillo, Él es santo, Él es digno. Lámpara es tu palabra, iluminará mi camino. Él es santo, Él es santo, digno. Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Santo, digno. Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Él es santo, Él es digno, Él es Dios. Él es santo, Él es digno, Él es Aleluya, gracias a Dios. Gracias a Dios. Aleluya al Señor Jesús.
Gracias a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanos y amigos, todos. Como en los días de Noé, como en los días de Lot, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y los días del Hijo del Hombre, el tiempo al que Jesús apunta con este término o con esta frase, es a los días de su segunda venida. Así como la gente en el tiempo antes del diluvio, en los días de Noé, habían llegado a una condición de olvido total de Dios. Mire, describe, eso que leímos tiene escondido un mensaje. La parte que la gente no ve al leer el texto es el olvido de Dios. ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Viste? Comían, bebían, se vestían, se casaban, se daban en casamiento, plantaban, edificaban. ¿Dónde está el problema? Aparentemente no se ve el problema, eso es normal. Alguien dice, pues yo hago eso, hago lo mismo. Y yo no le veo nada de malo. Ahí está el problema. Todo eso es ¿qué? Todo eso es materialismo. ¿Y dónde está Dios en todo eso? ¿No dice oraban, cantaban, alababan a Dios? ¿Alguna parte de esa dice? Una generación completamente olvidada de Dios. Es más, era tal su olvido de lo espiritual que no se dice ni siquiera que adoraban ídolos. Hasta los ídolos los habían olvidado. Una sociedad completamente materialista, que solo está pensando en el consumismo, en el momento, en lo material, en lo físico, en lo de aquí, y olvidada completamente del cielo, es lo que describe en las dos ocasiones, tanto en los días de Noé, como también en los días de Lot. Y aseguró Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será, así va a encontrar el Hijo del Hombre este mundo en el día en que Él regrese por segunda vez. Así igualito va a estar este mundo, así igualito va a estar Colombia, así igualito va a estar los Estados Unidos, así igualito Asia, África, Oceanía, todo el mundo va a estar igual como estaban esta gente hasta que vino el diluvio o hasta que llovió fuego del cielo. Así estará este mundo hasta que aparezca el Hijo del Hombre en llamas de fuego para castigo y juicio de toda la humanidad. ¿Qué tal les parece? Hay un caso especial, muchos. El texto en Génesis capítulo 6 describe cómo era la vida cotidiana, la cotidianidad de la gente. Por favor, si nos colaboran con Génesis 6:1, y veamos cómo era su vida cotidiana y en qué parte está Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran ¿qué? Hermosas, tomaron para sí mujeres y escogieron entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, no serán más sus días sino 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente a qué. Mire, esto es muy grave. Detengámonos en el verso 5, haciendo énfasis en ese verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento, de los pensamientos del corazón de ellos, eran ¿cómo? Eran solo de continuo al mal. ¿Cómo es el pensamiento del mundo de hoy? ¿Diferente o igual que aquel? ¿Ah? Igual que aquel mundo que cayó bajo el juicio de Dios en los días del diluvio. En los días del diluvio, Dios puso final a aquella sociedad enviando la lluvia del cielo que lo destruyó a todos. Y luego nos trasladamos a lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo eran aquellas ciudades? ¿Cómo vivían? Pongamos Judas Judas verso 7, pues solamente tiene un capítulo. Y Judas nos describe cómo vivía aquella gente. ¿Cómo era en los días de Lot? Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo ¿de qué? Del juicio eterno. Aquí está lo que esta gente hacía. Aparte de comer, beber, casarse, darse en casamiento, aunque allí ya no se dice eso, se dijo en el texto anterior, en lo del caso del mundo antidiluviano, aquí plantaban, edificaban, vendían, es decir, todo un comercio. Pero aparte de ello, describe aquí cómo era su vida moral. Habiendo fornicado, emplea una palabra, fornicar, de poneira, que es toda clase de desorden sexual, toda clase de depravación sexual, he ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Terrible eso. Así era el mundo antediluviano. Hasta que, ¿qué pasó? Vino ya no la lluvia, ya no vino el diluvio, vinieron los ángeles de Dios y sacaron de allí a Lot, y luego cayó el juicio sobre aquel lugar. Leamos en Génesis capítulo 19 del verso 14 en adelante cómo era aquella situación cuando Lot salió de Sodoma. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que había de tomar por sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles estaban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, ¿qué le dijeron? Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia,
que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que hablas. Date prisa, note sí la urgencia de salir. Verso 22, noten bien. Escápate allá, porque nada podré hacer hasta que no hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar. Escapa por tu vida. Hay que salir ahora, ¿correcto? Hay que salir ahora. Y el ángel le dice, que el ángel que está hablando con él le dice, es que no puedo hacer nada hasta que tú no hayas salido de aquí. Pero necesito que tú salgas, porque esta ciudad necesita ser destruida por un decreto divino. Hay un decreto de la corte celestial que decretó que esta ciudad tiene que desaparecer bajo el juego de la ira de Dios. Pero tú necesitas salir. Es lo mismo, iglesia del Señor. Hay un decreto celestial que ordenó que este mundo tiene que sufrir toda la ira del Dios Todopoderoso por su rebelión y su pecado contra Él. Pero ahora el Señor está urgiendo a su iglesia, diciendo a la iglesia, hay que salir de aquí. Escapa de aquí. Porque nada podemos hacer hasta que tú no hayas salido de aquí. ¿Por qué el Señor no ha traído su juicio sobre este mundo depravado y perdido todavía? Porque su iglesia está aquí. Porque usted y yo nos resistimos a estar aquí. Lot tuvo que ser sacado por la fuerza. En contra de su voluntad fue sacado de allí, de Sodoma. Con la iglesia no pasa nada diferente. La iglesia, el Señor la está sacando por la fuerza. En contra de la voluntad de muchos, el Señor está llamando y sacando su iglesia de este mundo. ¿No lo creen? Primera de Tesalonicenses 4:17. Seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Arrebatados es arrancados por la fuerza. Arrebatados es arrancados en contra de la voluntad propia nuestra. En contra de la voluntad y de la decisión nuestra. De nuestro gusto, de nuestro deseo. Dios arrancará a su iglesia de este mundo. Porque hay que salir de aquí para que se consume la ira de Dios sobre todo este mundo de maldad. Iglesia del Señor, ¿qué hacemos? ¿Salimos o nos quedamos aquí? ¿Qué dicen? ¿Cuántos estamos listos para salir? ¿Y cuántos están listos para quedarse aquí? Sí, también hay gente lista a quedarse aquí. Aleluya. Ahora observen lo siguiente. Hay otro símil que hace la Biblia o que hace Dios. Lo hizo con Jerusalén antes que cayera bajo el juicio de Dios. Cuando estaba próxima Jerusalén a caer bajo la gran y terrible invasión de los babilonios y toda aquella horrible masacre que ocurrió descrita en el libro de Lamentaciones de Jeremías, en esa proximidad del juicio de Dios, Dios comparó a Jerusalén con Sodoma y Gomorra y la llamó hermana de Sodoma y Gomorra.
Veamos este pasaje de Ezequiel capítulo 16, verso 48. ¿Por qué? ¿Qué les halló de similar? ¿Qué símil encontró? ¿Qué relación entre Jerusalén y Sodoma? Encontró Dios esto. Ezequiel 16, 48. Observen esto. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, mire cómo le llamó a Jerusalén hermana de Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades destruidas por el juicio de Dios. Y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas, es decir, tú te has corrompido más. Jerusalén, en concepto de Dios, se había corrompido más que Sodoma y Gomorra. Seguimos. Aquí describe cómo era la ciudad de Sodoma. Aquí está. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál fue concretamente, según el juicio divino, la maldad de Sodoma y Gomorra? Aquí la describe Dios. El primer pecado fue de Sodoma, ¿cuál fue? Su soberbia. En segundo lugar, ¿cuál fue su otro pecado? La abundancia, la saciedad de pan. Se llamaban la sociedad del pan. Tenían tanta abundancia que lo tenían todo y se olvidaron de Dios, que les había dado todo. Y en consecuencia cayeron ¿en qué? En toda clase, en abundancia de ociosidad. Las perversiones sexuales y todas sus aberraciones pertenecen a un orden que se llama de ociosidad. La gente quiere experimentar cosas nuevas. La gente quiere buscar cosas gratificantes. La gente quiere buscar nuevos placeres. La gente quiere buscar nuevas emociones. Quiere explorar esto, quiere buscar aquello. Eso lo hace una sociedad ociosa. Por eso cayeron en todo ese desastre de lesbianismo y homosexualismo al que llegaron. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. Se olvidó de Dios, se olvidó de los afligidos, se olvidó de los necesitados, se olvidó de todo lo demás y solo pensó en pecado, maquinar, maldad tras maldad. ¿Qué más hacer? ¿Qué cosa más corrompida inventar? Leía un artículo que me dejó muy triste. Uno lee cosas que no sé, lo dejan deprimido. Y leí un artículo y realmente me impactó. Tal vez a usted no le importe eso, pero a mí sí. Tal vez a mucha gente aquí eso no les vaya, no les va ni les viene. Pero aunque a usted no le importe, a mí sí me duele. No sé si de pronto alguien tenga la misma sensibilidad mía o no. Un gran sector de la sociedad del LGBTI trabaja en un proyecto. ¿Quiénes son ellos? ¿Ah? ¿Cuál es la sociedad? LGBTI. ¿Ah? La homosexualidad, o lo que ahora, ¿recuerdan las palabras que usamos el jueves? ¿Cómo le han cambiado el chip al cerebro humano? Antes, tener esta expresión, tener una expresión sexual de ese tipo, era una vergüenza. Pues le quitaron el rótulo de vergüenza y le pusieron el rótulo de orgullo. Por eso hoy se llama el orgullo gay. Y por eso ya hoy no es vergonzoso tener esa tendencia, sino que ahora es un orgullo y se convirtió en la moda del momento.
¿No es eso? Y también recuerdan que usamos otra palabra. ¿Cuál es la otra palabra que cambiaron? Que hoy se usa mucho. ¿Recuerdan la palabra? La nueva palabra universal. La palabra tolerancia. Hay que tener tolerancia. Una palabra que en los labios de Dios o en el plan de Dios rebota. Apocalipsis 2:20, recordábamos, que tienes ahí a esa Jezabel, a esa maldita Jezabel, que toleras. ¿Cómo comienza? Que toleras. ¿A quién toleras? A esa Jezabel que se dice profetiza. No que sea profeta, sino que ella dice que es profeta. Ella dice que es profeta y que te puede profetizar, que te va a ir bien, que en hecho todo ese materialismo que te dicen al oído en esas iglesias materialistas y perdidas. Que se dice, profetiza. ¿Y qué hace esa mujer? Enseña. Aparte de ser profeta, es una maestra. Dice que es maestra, es profeta, es maestra. Pero también es la maestra en el arte de seducción sexual. ¿No es lo que sigue diciendo? Enseña y seduce a mis siervos. ¿A qué les enseña? A fornicar. Grandes líderes del lesbianismo hoy se han puesto un disfraz y aparecen con un rótulo: grande pastora. No es una maestra, es una profetisa, escondiendo su lesbianismo detrás de una máscara de evangelio. ¿Lo sabías? Pero eso no es lo que más me preocupó. Voy concretamente a qué me preocupó. Esta sociedad ya mencionada atrás trabaja en este momento en un proyecto. El proyecto es declarar que la pedofilia es una expresión normal de un individuo. Que así como una persona tiene su tendencia heterosexual, otro tiene una tendencia homosexual, que no hay ningún problema que alguien tenga también su tendencia pedofílica. Y ya están diciendo que no hay que ver a los pedófilos como un monstruo destructor, sino como unas personas que hay que tolerar y comprender. Y el mismo que escribe este artículo, pues que en defensa de eso, dice: yo no le vería ningún problema entregarle mis hijos al cuidado de una persona de estas. ¿Usted sí entregaría a sus hijos al cuidado de una persona de estas? ¿No será que esto, que ya está aprobado en varios países y en Colombia se discute si lo logran o no, la famosa adopción gay, va en esa dirección? ¿Qué tal le parece? ¿Hasta dónde hemos llegado? Hemos llegado o hemos bajado al horrible y espantoso nivel de Sodoma y Gomorra, o aún estamos más abajo. ¿Ah? Aún estamos peor. Eso nos dice entonces que la venida de Cristo está a las puertas. Y si la venida de Cristo está a las puertas para el juicio de este mundo, la iglesia que necesita irse antes, entonces ¿qué está haciendo aquí? Si Cristo ya está viniendo y la iglesia tiene que ascender a encontrarlo en el aire cuando Él venga, la pregunta es: ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no hemos salido a recibirlo?
¿O ya somos tan indiferentes que llegamos al estado de ellos que tampoco nos importaba si hay Dios o no hay Dios, si existe o no existe, si oramos o no oramos, si cantamos o no cantamos, si vamos al culto o no vamos al culto, si hoy vamos o nos dedicamos a otras cosas? El problema no es que la sociedad afuera esté olvidada de Dios. El problema es que tenemos gente, mucha en las congregaciones, que como Sodoma y Gomorra están olvidados de Dios. O tal vez les ha ocurrido lo que Jesús dijo en San Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo. Temed más bien a aquel que puede matar también el alma y el cuerpo y ser echados al infierno. Hoy tenemos gente, desgraciadamente, que ayer tenían el alma viva, pero el diablo les mató el alma, solamente les dejó el cuerpo. Claro, que el cuerpo el diablo lo convirtió en un basurero. Es el basurero personal del diablo. Anda su cuerpo por ahí como un zombie, pero tienen el alma muerta. En los primeros siglos, el diablo hizo una cosa contraria. Mató el cuerpo, pero sus almas vivieron para Dios. Y el diablo dijo: me equivoqué. Esta vez voy a hacer lo contrario. No voy a matar el cuerpo, no los voy a quemar en las piras, no los voy a echar a los leones, no los voy a perseguir así o allá, o siquiera como ocurrió cuando la iglesia comenzó en Colombia. Han leído lo que pasó en el Valle, en La Morena y en Sevilla, cómo a los hermanos los amarraban de caballos indómitos, de una pierna, de la otra, de la mano, de la otra, y echaban esos caballos para que quedaran descuartizados. Todo por la causa del Señor. Aquí en Colombia mismo al principio hubieron muchos mártires. ¿Y por qué ya no tenemos mártires? Porque el diablo cambió de estrategia. No es que el diablo se volvió misericordioso con nosotros, es que cambió de estrategia. La estrategia del diablo ahora no es matar el cuerpo, porque no ganaría nada, nuestra alma vive. Ahora cambió su plan. Busca no matar el cuerpo, sino matar el alma. Y por eso tenemos cantidad de gente con el alma muerta. Tal vez aquí mismo hoy hayan muchos con el alma muerta. ¿Y cómo se sabe que tiene el alma muerta? Los muertos ya no comen, los muertos ya no oran, los muertos ya no quieren asistir y no asisten a ninguna parte. No tenemos gente que ya no tiene fuerzas para venir al culto, y menos para orar, y menos para leer la Biblia. Quiere decir que tienen o el alma muy enferma o ya está muerta. Pero yo alzo mi voz hoy a los que todavía tengan el alma viva, para que prestemos la más grande resistencia y hagamos la más grande revolución espiritual antes de irnos de aquí. Convoco a los que todavía tienen vida. Para que no nos demos por vencidos y no nos dejemos engañar y no caigamos en ese estado de frialdad mortal. No en vano el Espíritu Santo lanza este grito, casi un grito desesperado desde el cielo. Efesios 5:14. Escucha este grito del Espíritu Santo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. ¿Y qué más hay que hacer? Y levántate de los muertos. Hay mucha gente que no solamente está dormida espiritualmente, sino que hay otros que están muertos. Pero todavía en un acto de gran misericordia de Dios, desde el cielo el Espíritu Santo está diciendo: iglesia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos.
mató el alma, todavía el que me oyere vivirá. Oídme, dijo Dios en Isaías 55, y vivirá vuestra alma. Si el diablo asesinó tu alma, todavía dice Dios, puedes vivir. Oídme atentamente y vivirá vuestra alma. Aleluya. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Que nos escuchen los lobos, esos lobos carniceros que se meten en nuestras congregaciones buscando matar moral y espiritualmente a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, hombres y mujeres, con el lesbianismo, con el homosexualismo, con la fornicación, con cualquier forma de depravación sexual. Sabed que la ira de Dios está sobre vuestra cabeza. Aleluya. Quisiera que leyésemos Romanos capítulo 1, verso 18. ¿Por qué vendrá la ira de Dios sobre este mundo? He aquí la descripción de la ira de Dios y sus causales, es decir, las razones por las que Dios descargará su ira sobre este mundo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, no importa cuál, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, esto es lo más triste, de aquella gente antediluviana no se dice que haya conocido a Dios, ni los de Sodoma y Gomorra. De estos, los de hoy sí se dice que han conocido a Dios. La diferencia es que no le glorificaron como a Dios, ni siquiera le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios observa lo siguiente: los entregó ¿a qué? Aparecerán 3 veces la palabra entregar en este texto de Romanos, y la primera es esta: por lo cual Dios los entregó ¿a qué? Primero a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El bajar, el descender moralmente hasta un nivel de estos, ya es el resultado del juicio de Dios sobre una vida corrompida que no quiso tener en cuenta a Dios. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios, vuelve otra vez la palabra entregar. ¿Los entregó a qué? A pasiones vergonzosas.
Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es. ¿Contra qué? Contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y la última. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, otra vez la palabra entregar, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son esas cosas que no convienen? Véalas. Estando atestados ¿de qué? De injusticia, de fornicación, es decir, toda clase de depravación sexual en cualquiera de sus formas, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Será que hay desobedientes a los padres? Hasta entre los que asisten a nuestra iglesia hay desobedientes a los padres que están bajo el juicio de Dios. ¿No lo creen? Pero pastor, y hay que ser tolerante, que hay que tener tolerancia. Dios no es un Dios tolerante. Dios es grande en misericordia, es lento para la ira y grande en misericordia, pero no tolerante. Dios no es tolerante. Tolerante es un alcahuete y Dios no es ningún alcahuete de nadie. Elí, en el Antiguo Testamento, fue un padre tolerante, un sacerdote tolerante. Y Dios lo aplaudió por su tolerancia o lo destruyó con casa y todo por su tolerancia. ¿Qué le pasó a Elí? Él era muy tolerante. Hijitos míos, por ahí oigo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tolerancia? Pero había que tolerar los hijos. Sí, por ahí cuentan de tus actos inmorales con las mujeres que asisten al culto, al templo. Pero hijitos, ¿qué es lo que hacéis con esa tolerancia? Esta sociedad que yo decía tiene un argumento para defender, donde apoyan su argumento, en la libre expresión de la personalidad. Que si un niño quiere ser así, abusado por un adulto, que esa es la libre expresión de su personalidad. Y que si un viejo quiere ser así, es que esa es la libre expresión de su personalidad. Por eso está bien que abuse de los niños. ¿Os parece bien? Y que hay que tolerarlos. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Y qué hace la iglesia? No, hermanos, no importa que usted sea así, un pedófilo, pederastra, como sea, así hay que tolerarlo. Esos fueron los griegos, los de la pederastra. La pederastra nació en las clases altas de los griegos. Eran los famosos hasta. Hasta supuestamente era una especie de padrino, una especie de patrocinador que tomaba a un jovencito y lo educaba. Le costeaba la educación, todos sus gastos, en fin, pero tenía que ser su amante. De ahí viene la palabra esa, pederasta, que se usa hoy. De ahí viene todo eso. ¿Usted cree que estamos en la dirección de apoyar y alcahuetear todo eso? Y no, usted es eso, pero usted sigue siendo mi hermano. Hermano, yo soy borracho, yo soy ladrón, yo soy esto, pero usted me tiene que tolerar y usted no me puede juzgar, usted no me puede decir nada, porque es que usted tiene que ser amor. El terrible y espantoso y asqueroso chantaje de Satanás. ¿Si es eso lo que la Biblia dice? Primera de Corintios capítulo 5, verso 11, por favor. A ver, ¿hasta dónde la iglesia tiene que ser tolerante con esto?
Más bien os escribí que no os juntéis. ¿Qué es lo que dice? Que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el cual ¿qué? Montale el brazo, llévatele para la casa, invítalo, comparte con él. Es que tú tienes que mostrarle misericordia y ser tolerante con él. Si eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Hasta dónde nos convertimos o nos hacemos partícipes de los pecados de otros por nuestra espantosa tolerancia? ¿Ah? Oh, el Señor nos ayude. Que el diablo, si le ha cambiado el chip a mucho de su mente, no lo cambia a todos. Si tenemos el Espíritu de Dios, el diablo ahí no podrá hacer nada. Alabanzas a Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, nada el diablo nos podrá cambiar nuestro pensamiento. Seguiremos en la misma línea de Dios hasta que la iglesia sea recogida de aquí. Iglesia, ha llegado el momento definitivo de irnos de verdad. Leamos estas palabras últimas de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, verso 11. Y esto es lo que dice el Espíritu Santo. Leámoslas con la mayor reverencia. No están escritas para nadie de afuera. No están escritas para evangelizar a las naciones. No están escritas para llevar un mensaje allí o allá. Son exclusivas palabras del Espíritu Santo a su iglesia. Y esto conociendo el tiempo. ¿Qué hora es, hermanos? Ayúdenme a leer. ¿Qué hora es? Es hora de levantarnos del sueño. Adormilados. Tenemos la parte espiritual adormecida. Tenemos nuestra relación con Dios adormecida. Vamos al culto cuando se pueda y cuando querramos, cuando de pronto las cobijas nos dejen. Tenemos tiempo para todo, sacamos tiempo para todo, pero para Dios si sobra. Es como los antiguos perritos de las casas. Hoy los perros viven mejor que las personas, pero antiguamente los perros vivían una vida de perros. Los perros comían en las antiguas casas cuando todos los demás hubieran quedado llenos y satisfechos. Entonces, si quedaba algo, comían los perros. A ese lugar hemos llevado a Dios. Hacemos de todo, nos ocupamos en esto, en aquello, sacamos tiempo para todo. Y si sobra por allá algún pedacito de tiempo, se lo dedicamos a Dios. Pero si sobra, y si no sobra, eso no hace falta. Pero Dios para mí sí es indispensable. Mi alma tiene sed de Dios y sigo con hambre de Dios todos los días. Y para mí Jesús es el primero. ¿Para cuántos Jesús es lo primero? ¿Cuántos tenemos a Jesús todavía en el primer lugar? Aleluya. Conociendo el tiempo que es ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Continúen allá el texto. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué debemos de hacer? Vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Notad lo que dice.
no en contiendas y envidias. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La carne pedirá muchas cosas. La mente maquinará muchos pensamientos perversos, sucios y corrompidos. Pero el que es de Dios no proveerá para ninguno de esos pensamientos malvados, sino que escucha la voz del Espíritu Santo que dice: deje el impío su camino. ¿Y qué más debe dejar? Y el hombre inicuo de Jesús, inicuos pensamientos, o sucios, asquerosos pensamientos. ¿Y qué debe hacer entonces? Y vuelva hacia el Señor. Estamos en Isaías capítulo 55, versos 6 y 7. Y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. ¿Será que necesitamos reaccionar hoy? ¿O lo hacemos dentro de 10 años? ¿Cuántos sienten que es hora de reaccionar? ¿Cuántos creen que es hora de comenzar un gran despertar en oración? ¿Cuántos sienten que necesitamos redoblar la guardia en oración, sacar más tiempo para orar, sacar más tiempo para estudiar la palabra de Dios, sacar más tiempo para asistir a los cultos? ¿Cuántos sienten que es hora de buscar a Dios como nunca? Pues ahora nuestra salvación está más cerca que en todos los años que nos han precedido. ¿Será hora de levantarnos? ¿Qué dice usted, mi hermano? Hablo con todavía los que tienen el alma viva. Y si alguno tiene el alma muerta también, pues escuche la voz del Espíritu Santo. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Voy a pedirle que esté de pie solo aquel que esté consciente de la hora y el tiempo que vivimos, que esté dispuesto a reaccionar, que esté dispuesto a ser partícipe de una gran revolución espiritual en el nombre de Jesús a partir de hoy, que esté dispuesto a invertir tiempo, mayor tiempo en las cosas. Si usted no está de ese lado, quédese tranquilo, siéntese tranquilo, siga durmiendo, no pasa nada. Pero los que tenemos el alma viva vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar en el nombre de Jesús. Vamos a reaccionar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos estamos listos a reaccionar?